Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar porque hoy tenemos bastante contenido que cubrir. Entonces, vamos a iniciar con las últimas dos presentaciones de esta unidad, que es la psicología individual de Alfred Adler. Recuerden, yo no les estoy hablando de la parte teórica que vieron ustedes en las clases introductorias a la carrera. Sin embargo, quiero que nos enfoquemos en varios elementos importantes. Recuerden que Adler es una persona que nace del proceso del psicoanálisis y aún su teoría como tal se basa en la psicodinamia. Por ende, hay muchas de las situaciones que él expone en su teoría que tienen que ver con procesos inconscientes. Entonces, una de las máximas más importantes de la teoría de Adler es que él ve a una persona como algo indivisible, o sea, algo que no se puede dividir, algo que no se puede separar. Por eso la mente es un todo holístico, ¿sí? O sea, no hay fracciones, no hay elementos que dictan y dice que una parte es para cierta función y otra parte es para otra función, sino que todo es integral y que está dirigido por fines o metas. El postulado básico es que las personas no reaccionan al medio, ¿sí? Sino que ante ciertas situaciones actúan según construcciones de significados personales. Eso quiere decir de que nosotros, como siempre se nos ha planteado, que como dice la teoría cognitivo-conductual que la vamos a ver, que son los elementos ambientales los que hacen que nosotros reaccionemos ante tales situaciones. Pero Adler plantea de que la reacción no existe, sino que nosotros ya hemos construido esa respuesta ante esa demanda. Por eso, nosotros entendemos que este tipo de constructos van a estar guiados por metas personales que han sido construidos durante la primera infancia. O sea, que la primera infancia, esos primeros años de vida, habla acerca de la importancia que nosotros tenemos para desarrollar nuestras propias construcciones y por ende cómo vamos más adelante a reaccionar ante tales situaciones. Eh, Habíamos hablado, si ustedes recuerdan un poco acerca de los postulados básicos de Adler, hablaba acerca de la fase de compensación, hablaba de la modificación recíproca del ambiente y el ambiente al individuo, también hablaba acerca de la constelación familiar, entonces vamos a tocar algunas de las fases. La primera, que es la compensación de la inferioridad orgánica, me gustó mucho esta imagen que habla acerca literal de esta situación, de que la persona puede compensar, ya sea física o psicológicamente, una deficiencia física o funcional real. O sea, nosotros bajo estas condiciones comprendemos que el individuo no siempre va a exceder en todos los rubros de funcionamiento, sino que existen ciertas áreas en las cuales va a tener mayor dificultad para poder rendir. Y por ende, existe esa necesidad del individuo de poder contrarrestar los efectos de esta deficiencia o de esta dificultad que tiene el individuo. El segundo punto que tenemos es la compensación del sentimiento de inferioridad, que esto tiene mucho que ver con la primera etapa que acabamos de ver, donde el individuo tiene la necesidad de generar una respuesta ante la etapa anterior. O sea, si nosotros no logramos compensarlo de manera saludable, se genera el sentimiento de inferioridad y por ende se trata ahora de compensar dicho sentimiento. Esto, como les había dicho, la primera fase, que es la compensación por inferioridad orgánica o psicológica,
Si no es resuelta correctamente, entonces el individuo va a desarrollar la compensación del sentimiento de inferioridad. Me gustó mucho esta imagen porque dice, a ver, pónganse cómodo y hablemos de ese complejo de inferioridad. Y me gusta, no sé si se han fijado que en la parte de atrás dice psiquiatría. Así que yo creo que por ahí, inclusive si ustedes lo ven de esta manera, cada acción que nosotros desarrollamos, el que usted esté estudiando psicología, el que yo sea psicólogo, hay motivos ulteriores que a lo mejor nosotros no hemos comprendido completamente, pero que nos ha llevado a compensar este sentimiento de inferioridad orgánica o el sentimiento de compensación por este sentimiento de inferioridad. No sé si hasta aquí estamos bien. Ok. La siguiente fase es, hemos avanzado de las dos anteriores, la siguiente es la tendencia a buscar sentido y a la superación. O sea, nosotros como personas siempre queremos rendir de la mejor manera posible. Siempre andamos buscando la perfección, andamos buscando un sentido. Si no, ustedes no estuvieran acá. ¿Sí? Si nosotros no buscáramos el sobreponernos a este sentimiento de inferioridad, no estarían conectados el día de hoy. No quisieran el título que están buscando, no quisieran un trabajo, una mejor aspiración salarial, generar autorrealización, crear un impacto en el mundo. Entonces, nosotros, esa es la tercera fase donde ya hemos superado la inferioridad orgánica, el sentimiento de inferioridad, y vamos a la tendencia a buscar ese sentido de superación. Este sentimiento muchas veces es basado de manera un tanto egocéntrica en el sentido de que primero vienen los elementos personales antes que los sociales. O sea, viene antes los intereses propios que los ajenos. Y por eso, esta etapa en específico puede llevar a una vida problemática. ¿Bajo qué sentido quiero comentarles acá? Bajo el sentido de que muchas personas en la búsqueda de esta perfección individual muchas veces deja de lado las otras necesidades, como por ejemplo familia, amigos, la sociedad como tal. Y el sentimiento de comunidad muchas veces lo que hace es que dentro de la comunidad se resuelve este proceso egocéntrico y potencia la salud mental. Entonces, esas son las tres fases. Estas tres fases nos llevan, si ustedes recuerdan, Adler hablaba de tres tareas primordiales en la vida. ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran? Voy a mandar a teorías. ¿Cuáles eran? Bloqueo ahorita mental y bloqueo. No, hombre. Bueno, hablemos de esos tres. ¿Qué era? El amor, el trabajo y la vida. ¿Sí? Esas eran las tres tareas principales en la función en la teoría de Adler. Pero bajo esas tres ideas que nosotros perseguimos, muchas veces se desvían y se convierten en metas disfuncionales, que esta parte si no la vieron en teorías 1 o teorías 2. La primer meta disfuncional es la prioridad exagerada al bienestar. O sea, muchas veces nosotros queremos vivir una vida en la cual nosotros tengamos el mejor efecto posible. Y aquí hablamos el bienestar general, hablamos de bienestar físico, mental, económico, social, individual, cada uno de los elementos y cada uno de los contextos que nosotros podemos pensar. Pero llega a convertirse en una meta disfuncional cuando ya esta situación se involucra en dos elementos. Uno, que es
causar un malestar e irritación a las personas que le rodean, así como el DSM-5, ¿verdad? Y también la reducción de la productividad de esta persona. Porque lo que nosotros vemos en individuos que priorizan el bienestar como tal es que la productividad se ve afectada. Véanlo desde diferentes ópticas. No piensen en productividad y lo primero que se les viene es trabajo 2, ¿verdad? Sí, yo creo que están llevando trabajo 2. Entonces, no piensen en productividad laboral, sino que piensen, por ejemplo, si un individuo pone como una meta disfuncional el trabajo, que es la tarea que acabamos de ver de Adler, el trabajo, esto puede interferir, por ejemplo, en su familia, ¿sí? Y esto puede interferir en las relaciones que tienen y va a afectar cómo rinde la persona en el contexto familiar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, no piensen en productividad como algo laboral, sino piensen en cómo rinde el individuo en diferentes aspectos de su vida. Otra meta disfuncional es la prioridad exagerada de agradar a los demás y obtener su afecto o aprobación. Esto vamos a verlo que se repite también en la siguiente terapia, que es la cognitivo-conductual, porque muchas veces cuando nosotros buscamos la aprobación de las personas, cuando buscamos ese afecto, perdemos de vista nuestro propio crecimiento o perdemos de vista muchas veces el proceso de madurez, el proceso de llegar y alcanzar los hitos que nos hemos planteado. Y finalmente, si nosotros queremos a toda costa obtener esa aprobación de los demás, nos puede llevar a desarrollar acciones que de repente no van acorde con nuestra propia identidad. O sea, convertirse en individuos que prefieren sacrificar sus creencias, sus valores, sus propias metas y anteponer las metas de los demás a las propias. ¿Se entiende aquí estas dos metas disfuncionales? Prioridad exagerada en el bienestar y prioridad exagerada en agradar a los demás o en tener su afecto o aprobación. Otra meta disfuncional es la prioridad exagerada en controlar la vida propia y la ajena. Les decía hace poco en un curso que estoy dando de autoestima, porque muchas veces nosotros queremos tener el control completo de nuestra vida. Y si hay algo que nosotros debemos de entender y la única constancia que hay en nuestra vida es el cambio. Es algo ilógico, suena ilógico, pero lo único constante en la vida es el cambio. Usted no se va a mantener en el mismo lugar donde estaba hace un mes, hace una semana. Ni siquiera cómo estaba usted el día de ayer. Entonces, cuando nosotros tratamos de controlar nuestra vida a un grado que llega a causar este malestar, entonces es una meta disfuncional. También la prioridad por controlar la vida ajena también interfiere en su propia productividad. Y esto se aplica de varias formas, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel individual, a nivel social, entre otras cosas. Una cuarta meta disfuncional es la prioridad exagerada en la superioridad, que busca que los demás se sientan inadecuados o inferiores. Y el precio es sobrecargarse con un exceso de responsabilidades. ¿Qué ocurre acá? ¿Se han fijado esas personas que yo estoy seguro por ahí? Yo no sé si es alguno de ustedes, ¿verdad? Cuando hacen un trabajo en grupo y dicen, no, yo lo voy a hacer. Y lo otro, no, yo también lo hago. Y no, yo también lo hago. Y al final usted queda cargado trabajando un montón porque piensa que los demás no lo van a hacer de la mejor manera posible. Entonces, muchas veces puede estar asociado con elementos de sobrecarga porque trata de compensar esa falta de sentido en la vida propia. Por eso trata de darle un sentido a la acción que desarrolla, como el trabajo, entre otras cosas. ¿Estamos bien hasta acá? Las 4 metas disfuncionales según la teoría de Adler. Clarito, Lick. Sí, Ok. sí, Lick. Entonces, vamos a ver
4 pasos importantes de la terapia individual adleriana. Lo primero que comparte, al igual que todas las teorías, que es el establecimiento de la relación terapéutica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los 3 objetivos que desarrollamos acá? Uno es, bueno, si yo se los pongo mejor de manera más sencilla, esto es lo que nosotros conocemos como el encuadre. ¿Sí? Vamos a hablar acerca del motivo de consulta, vamos a explicar los roles del cliente y del terapeuta y vamos a establecer los criterios, no solo de determinación, sino los criterios del proceso de terapia, no solamente de determinación, sino hablamos, por ejemplo, hablamos de horarios, hablamos de acuerdos, hablamos de tareas asumidas durante sesiones, hablamos acerca de honorarios, hablamos acerca de la longitud que puede tener el proceso terapéutico, entre otras cosas. ¿Cuáles son algunos de los aspectos relevantes de esta primera fase? Bueno, aquí lo que nosotros queremos encontrar en la terapia adleriana, perdón, es cuáles son las fases, en qué fase se ha quedado el individuo y qué tarea disfuncional ha desarrollado. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y lo más importante de esta etapa. Y sobre todo, ¿verdad? Como un término general, evitar promesas de solución. ¿Sí? Yo no le puedo ofrecer a usted, ¿verdad? Que entra a un proceso psicoterapéutico que cuando termine, que su problema va a estar resuelto. No lo sabemos. Lo que sí le puede decir a usted es que va a necesitar el empeño completo, el 100%, todo el tiempo del individuo y de usted como terapeuta también. La segunda etapa, que es la evaluación o investigación del estilo de vida. Aquí vamos a ver el desarrollo de las hipótesis sobre el estilo de vida del cliente. Aquí entran en juego las herramientas como la entrevista, cuestionarios, pruebas, observaciones, su ojo clínico, entre otras cosas. Y qué tipo de o qué áreas vamos a estar desarrollando. El motivo de consulta, como les comentaba, las tareas de la vida, cómo las ha resuelto, los primeros recuerdos, la primera infancia, los sueños, o sea, todo lo que nosotros hemos visto hasta este punto. Ahora, vamos ahora al siguiente punto. La fase de la terapia 3, que por aquí puede ser donde se empieza a dividir un poco, o mejor dicho, a separar un poco del resto de las terapias. Lo primero que nosotros queremos es que la persona entienda por qué pasa esto, por qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y después de lograr ese entendimiento de por qué pasa esto, quiero saber cómo, ¿sí? ¿Cómo me funciona esto? ¿Cómo funciono yo en este momento? Y aquí hay algunos aspectos que ustedes, el método de confrontación, que lo vamos a ver en el modelo de Egan, que habla acerca de que el individuo va a desarrollar y va a plantearle a usted que se comporte de una manera ilógica e irracional para ese momento. Así como las técnicas paradójicas, o me gustó mucho este nombre que le ponen escupir en la sopa. ¿Qué entienden ustedes por esta parte? Escupir en la sopa. Así, o sea, no piensen psicológicamente, piensen qué pasa cuando ustedes escupen la sopa. Es como cuando usted viene y dice, no voy a hacer esto, pero a la larga termina haciéndolo. Sí, pero piénsenlo no tan a nivel complejo, piénsenlo literal. Imagínense que usted está remontado a la etapa donde usted era niño y le tocaba compartir algo con su hermano o su hermana, si usted tuvo la oportunidad. ¿Qué era lo que hacía? Está fea la sopa y no quiero que nadie la pruebe más que yo. No, Pero le escupo. escupen la sopa para que no- Otra cosa, Lee, que podríamos decir nosotros respecto a eso es que ¿Es que qué? Ay, se quedó pegado, Michael. Yo creo que le fue la luz. Hablando de la luz. Con el fresco hacíamos eso nosotros. Mi Sí. hermano mayor compraba un fresco y para que no lo escupía.
Sí. Entonces, esta parte hace mucha referencia a que nosotros mismos tendemos a privarnos de hacer partícipe a otros individuos en nuestro propio proceso de sanamiento. Entonces, a eso hace referencia esta técnica, de que nosotros necesitamos involucrar a otros individuos. No es que lo necesitamos, pero podemos saber que existe esa opción para mejorar. Otras técnicas como las emotivas imaginarias, que son muy particulares de las técnicas cognitivo-conductual, el role-playing, que ustedes ya lo conocen, y el diálogo socrático, que es una conversación muy, muy profunda en el sentido de que busca ese cambio. Y finalmente llegamos a la última etapa, que es la reorientación del estilo de vida. O sea, lo que queremos es que la persona entienda el funcionamiento de su propio estilo de vida y orientarlo hacia el sentido comunitario. Y algunas de las técnicas que se pueden llevar por acá es los métodos de autoobservación, los métodos de vivir como si, por ejemplo, vivir como si hoy fuera tu último día y no relacionado con a nivel individual o verlo de una manera egoísta, sino ¿qué haría usted si hoy fuera su último día en esta tierra? ¿Qué le diría a su pareja, a su mamá, a sus hijos? ¿Sí? O vivir como si nunca más voy a volver al trabajo. ¿Qué haría en su último día de trabajo? Entonces, es como el planteamiento de situaciones hipotéticas. O la asignación de tareas conductuales o apretar el botón. O sea, como apretar el botón se refiere como a generar una pausa, ¿sí? Y hacer un análisis en este espacio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Dudas con la psicología individual de Adler? Ok. Pasemos entonces al siguiente punto, que es la terapia racional emotiva. ¿Sí? Con esta voy bastante rápido porque ustedes le han dedicado un montón de tiempo en las clases de teorías. Entonces, la terapia racional emotiva, ya ustedes conocen el exponente más grande que ha existido de esta terapia, que es Albert Ellis, que le da un enfoque dinámico y le brinda la posibilidad al individuo de poder discutir y al mismo tiempo generar la propia empatía. Como ustedes recuerdan, el modelo ABC, ¿sí? De que hablábamos de que no es la situación lo que le causa problema al individuo, sino es la creencia que tiene el individuo acerca de esa situación. Por eso entonces, cuando vemos que existen creencias erróneas o que son incorrectas, su percepción, sus emociones, su comportamiento, su conducta y todas las ramificaciones a partir de esas creencias también van a ser incorrectas. Existen múltiples clasificaciones con respecto a estas creencias erróneas, pero pueden enfocarse, aquí les coloco 7 ideas importantes, pero pueden enfocarse en 3 elementos importantes. Uno es enfocadas hacia sí mismo, ¿sí? O sea, yo debo de ser amado, debo de evitar los problemas, todos me deben de querer, yo no puedo recibir no puedo recibir desaprobación de parte del mundo. El segundo es relacionado con su ambiente inmediato, como todo lo que las personas, necesito que alguien me apoye, necesito que alguien esté para mí, necesito, por ejemplo, muchas de las creencias que vienen a partir de ello es que muchas veces, y así se nos inculca, ¿no? A nivel cultural, la familia es lo más sagrado, la madre es la figura más predominante en el desarrollo del niño, pero muchas veces nos damos cuenta de que a veces la familia no es lo que nosotros pensamos. Y eso causa un malestar significativo en el individuo. Y el tercer punto es
relacionado al mundo exterior también, pero más extenso que la familia primaria. Como por ejemplo, todo mi sufrimiento viene de afuera. O sea, los demás me infligen sufrimiento a mí. O por ejemplo, algunos actos son irremediablemente malos o algunas personas están condenadas. O sea, no hay ningún cambio a partir de ello. Ahora, ¿cuáles son? Por acá. También, por ejemplo, en el caso individual, solo puedo ser feliz evitando toda acción. Debo tener control sobre todo. Una vez que sucede algo malo me va a afectar para siempre. Debo de ser competente en todas las cosas porque es malo ser imperfecto. Y todas las creencias que nosotros generamos a partir de esta situación. Entonces, ¿cómo las podemos creer? ¿Sí? Les había hablado acerca de 3 puntos. El mundo tiene que darme felicidad, la gente debe tratarme bien y tengo que ver todo como totalmente competente o no valgo nada. ¿Sí? A nivel individual, a nivel familiar o a nivel social próximo y a nivel social distante. El modelo ABC, rápidamente lo volvemos a tocar. El punto A, hablamos de los acontecimientos, que son los activadores que hacen que nosotros tengamos una crisis. Estos acontecimientos son de manera, pueden ser tanto externos como internos. Les coloco por acá. Por ejemplo, problemas familiares, insatisfacción laboral, pero también traumas infantiles tempranos. Pueden venir a sacar este elemento de nosotros. El segundo punto, que es el B, que son las creencias, o en inglés, beliefs, o las expectativas que nosotros tenemos a partir de ese acontecimiento que ha ocurrido. Y estas creencias son las que van a interferir en el último punto, que son las consecuencias, que ya son los actos, las conductas y cómo el individuo genera estos estados emocionales negativos. Estas conductas o síntomas neuróticos surgen a partir de nuestras propias creencias. Corresponde a las consecuencias emocionales de la interpretación de los acontecimientos observados. Eso rápidamente es lo que ya han visto desde siempre, pero vámonos al manejo de las ideas irracionales. Entonces, uno es identificar el porqué de esa creencia. ¿Qué le ha llevado al individuo a que tenga esa creencia? El punto 2, ¿qué pruebas tiene sobre esa creencia? Ayer yo estaba hablando con una paciente que estaba muy preocupada porque su mamá iba a pasar por un proceso quirúrgico. Entonces, cuando empiezo a hablar, porque le estaba causando bastante malestar, ella me dice que tiene miedo que la mamá muera. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde? Vean, no es la operación, ¿sí? No es la operación, es lo que la persona creía de la operación y lo que iba a obtener de eso. Entonces, ¿por qué se creó esta creencia? Bueno, una, porque ha existido como un cierto historial de que las cirugías no han sido como totalmente exitosas dentro de su familia. Por eso tiene esa creencia. Pero dejando de lado el historial, yo traté de entender por qué ella cree que si todo ha salido relativamente mal antes, ¿por qué cree que esto también va a salir así? Entonces, ¿qué pruebas tenía ella para que le indicara de que la cirugía podía salir mal? Realmente no tenía ninguna. Entonces, ¿qué es lo peor o qué es lo mejor que puede pasar si renunciaba a esto? ¿Qué era lo peor que podía pasar? Si es, no quiero que me vayan a malinterpretar. No es qué es lo peor que puede pasar si su creencia se vuelve realidad. No, es qué es lo peor que puede pasar si usted deja de creer eso que está creyendo. ¿Se entiende esa diferencia? No es qué es lo peor que puede pasar si su creencia se vuelve cierta.
es qué es lo peor que puede pasar si usted renuncia a esta creencia. Normalmente no va a encontrar nada, absolutamente nada. ¿Y qué es lo mejor que va a pasar? Bueno, va a estar más tranquila, va a estar con mayor entereza, va a estar con mayor seguridad. Entonces, la teoría parte de que no es el acontecimiento lo que causa nuestros estados emocionales, sino cómo lo interpretamos. Entonces, hacia dónde nosotros debemos de cambiar, no podemos cambiar los acontecimientos. Yo no puedo cambiar a nivel ambiental, pero sí puedo cambiar y puedo generar nuestros propios esquemas mentales. Una vez que nosotros creamos nuevos esquemas mentales, nuestras conductas van a mejorar también. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces, como ustedes ven en la teoría racional emotiva conductual, es muy parecida también al proceso que nosotros hemos visto durante la terapia adleriana. El método socrático entra, las técnicas paradójicas también entran, la confrontación también entra acá. ¿Se entiende? ¿Dudas? Yo les había dicho de que esa última iba a ser bastante corta, pues ustedes ya la han visto con bastante profundidad. ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Todos claros? Ok. Entonces, si no hay más dudas, cerramos ya cerramos oficialmente la primera unidad. Estaba pensando lo siguiente. Yo les había comentado que el día de mañana lo que quería es que viéramos un video acerca de las diferentes aproximaciones de los tres modelos. Pero más bien estaba pensando colgárselos en el campus, que ustedes los puedan ver con mayor tranquilidad y que la próxima semana los podamos discutir. ¿Sí? Entonces, les daría libre el día de mañana para que ustedes puedan invertir esa hora en estudiar y el día viernes tenemos nuestro examen. ¿Ok? Aquí es donde viene la siguiente pregunta. ¿Qué horario ponemos el examen? A la hora de la clase. Yo no tengo problemas. Si quieren hora de la clase, yo se los pongo hora clase. Sí, hora de clase, mejor. Sí. Ok. ¿Quedamos hora de clase todos entonces? Licenciado, el examen sería siempre en Zoom o usted sube a la plataforma o cómo. No, se escribe, permítame un segundito, solo voy a pasar una encuesta rápida. Okay. Ya les voy a explicar. ¿Cuántos temas vienen en el examen? ¿Perdón? ¿Hasta qué temas vienen en el examen? ¿Todo? Hasta el día de hoy. Todo. Ok, ahorita les envié una votación para que puedan hacer efectiva, para que puedan hacer efectiva su voz y su voto. Ok, solo, a ver, 2 personas, 4 personas. Las personas que me están contestando que no, me tienen que plantear entonces un nuevo horario. Ya votaron 20 de 23. 22 de 23. Ahí está ya, 23 de 23. Ok, les comparto. Hay 7 personas que no pueden en ese horario. Las personas que contestaron que no pueden, cuéntenme. ¿Lo escucho? Las personas que votaron que no pueden ese horario, ¿por qué? Buenos días, licenciado. Hola, Digna. Es que, bueno, yo en mi caso tengo una cita médica, entonces me voy a tardar un poco, ¿verdad? Entonces no
No hay. Ok. Cita médica, ¿quién más? Yo le puse que no, licenciado, porque, bueno, yo tengo bastante dificultad ahorita, no estoy bien de salud. Y el día viernes, como yo no tengo clases, mi hijo utiliza totalmente mi celular para recibir sus clases. Mi niño está en la escuela, Ok. entonces él recibe las clases con mi celular. Ujú. Ok, ¿qué más? Lo escucho, lo escucho. Las demás personas que votaron que no, solo es que no se quieren levantar temprano. Licenciado, yo estoy de acuerdo que sea el viernes, no importa, pero estaba en la programación que era el sábado 20, ¿verdad? Sí, pero creo que me equivoqué. Aunque la verdad que yo lo puedo poner el sábado si quiero. No tengo ningún problema. Ah, es Sí, cierto. Lick, el sábado. Es cierto, perdonen. Yo me Licenciado, equivoqué. pero usted había dicho que mañana, bueno, perdón, el viernes 19 íbamos a tener una capacitación Sí, exacto. a las 9 de la mañana. Que es el taller, ¿verdad? A las 10. Sí, a las 10, Lick. Es cierto, que era de cómo se iba a desarrollar el proceso de la búsqueda del cliente. En toda la razón, el examen estaba para el sábado. Sí, así está en la Es que programación. lo estaba viendo al revés porque resulta que el calendario que imprimí empieza el lunes. Empieza el lunes y no en domingo, entonces por eso estaba. Ok. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Bueno, el taller siempre lo vamos a desarrollar a las 10 y el examen lo tenemos el día sábado. El sábado, si quieren, lo podemos hacer un poco más tarde, digamos, 11 de la mañana, para que puedan descansar. Sí, Sí, está bien. sí, Lick. ¿Mejor? Sí, Sí. yo no me había percatado, estaba confundido con los días. Ese es el problema de tener un El taller, calendario tan lleno. Ok, el taller es el viernes. el taller siempre el viernes. ¿Sí? A mí se me había escapado. Aquí lo que les voy a explicar a ustedes es cómo se va a grabar, cuáles son los puntos más importantes, la búsqueda del cliente, porque ahorita en la segunda unidad ya van a ustedes a subir su información del cliente. Entonces, cuáles son los requisitos, cuál va a ser el procedimiento, cómo va a ser la entrevista y ese tipo de cosas. Entonces, el taller siempre lo dejamos para el viernes y el día sábado a las 11 de la mañana quedamos con el examen. ¿Estamos? Lick, disculpe, se me fue la señal y quedé a media palabra. Sí, hombre, ahí estábamos hablando. No fue que se le fue la luz. No, fue el Wi-Fi. Usted sabe que como los routers se comparten, liga, empresas son pura casaca que le ofrecen a unos servicios exclusivos. Así, hombre. Y me quedé así, Lick, más bien estaba preocupado con eso porque cuenta la leyenda que usted en los exámenes pide la cámara encendida. ¿Qué onda si se me va la luz? O el Wi-Fi. La No quiero que vaya verdad, a pensar nada negativo, Lick. no, es que si se le va el Wi-Fi, va a estar complicado, no va a finalizar. Eso es lo que me... No, realmente que doy soluciones lo más, de la mejor manera posible, que no se vaya a ver perjudicado ninguno. Eso es lo Gracias, que le puedo decir. gracias, Lick, le agradezco. Ok, entonces, a ver, ok, entonces quedamos así, ok, para Michael que se acaba de conectar, no me había percatado que en la planificación realmente estaba para el sábado el examen, no para viernes. Entonces el día de mañana tendrían libre para que ustedes puedan estudiar. El viernes tenemos el taller para explicar el proceso de aplicación de pruebas, para ver la parte de la búsqueda del cliente, entre otras cosas. Y eso a las 10 de la mañana. Y el sábado estaríamos teniendo a las 11 de la mañana el examen. ¿Les parece? Perfecto, Lick. Gracias. Ok, entonces recuerden que para el día domingo
tienen como fecha máxima, a partir de hoy pueden contestar, pero para fecha máxima este domingo tienen ustedes la participación del foro 1. ¿Sí? Hay una pregunta muy sencilla que dice ¿qué es la experiencia más gratificante de la unidad y cuál fue la mayor dificultad? ¿Estamos? Sí, Ok, gracias. recordándoles esa parte y nos vemos entonces el viernes en el taller y el sábado a las 11 de la mañana en el examen. Perfecto, Lick. Gracias. Pórtense bien, feliz día. Gracias, Lick, igual. Que estén bien. Gracias.